estamos de vuelta y qué bueno, vamos a entrar en materia en nuestro tema. Hoy tenemos que, bueno, brindar la oportunidad de que toda la familia pueda recibir informaciones acerca de lo que significa y lo que es la obesidad bariátrica. Y para eso nos hemos hecho acompañar del doctor Núñez Santana, quien es cirujano bariátrico, a quien le vamos a dar la bienvenida. Gracias. Porque sé que en términos de obesidad habrá muchas confusiones y muchas cosas que aclarar. Y también darnos cuenta cuándo somos candidatos para entrar en uno de estos procesos. Así que bienvenido, doctor. Gracias. Un gusto tenerlo aquí. Ya yo sé que usted es el promotor de quítate un peso de encima. Y yo creo que me parece muy buena y acertada, pues no solo el eslogan, sino también su presencia aquí en el programa para poder orientar a la gente. Gracias también de nuevo por la invitación a tan bonito espacio. Bueno, pues mire, doctor, yo creo que hay muchas confusiones en términos de lo que es obesidad y sabemos que la obesidad ha ido creciendo agigantadamente, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ya se ha convertido en un problema de salud muy fuerte. Entonces yo quisiera que comenzáramos por esa parte. ¿Cuáles son los riesgos que incurre una persona que esté sobrepeso y que ya tenga una categoría de obesidad? ¿Qué podemos conocer de todos estos factores? Sí, mira, un paciente que esté ya catalogado como obesidad o obeso, se dice que es el paciente que ya, si calculamos un índice de masa corporal del peso sobre la talla, o sea, el peso sobre la altura, y ese número da por encima de 30, se cataloga el paciente como obeso. Ese paciente en este ámbito, cuando esté en obesidad, debe de hacer un sinnúmero de dietas, ejercicios, los cuales, si no progresa, si no mejoran, entonces sí está indicada la cirugía bariátrica. Ya que me preguntabas, el paciente simplemente siendo obeso y pasando a un plano ya de obesidad mórbida, que es donde ya se unen las enfermedades, dígase la diabetes, la hipertensión, el colesterol, y se habla de 40 enfermedades extras que se añaden, entonces sí el paciente tiene riesgos de muerte. Por lo tanto, se habla y se ha descrito la cirugía bariátrica para ayudar a estos pacientes. En este ámbito, entonces, el paciente cursa con una cirugía que le ayudaría a lo que es la restricción o a comer menos, y puede también ayudarse con la parte metabólica, que es el derivar la comida o el alimento que ingiere a que pase por un proceso cual puede evitar el paso del páncreas y va a mejorar la glicemia y la insulina. Por eso por eso se habla de que la enfermedad es un síndrome que es multifactorial y así debe de ser catalogado y debe ser tratado. Por lo tanto, aquí no solamente es un procedimiento que se realiza o que está encargado el cirujano bariátrico solamente, sino que el endocrinólogo va a ayudarnos en esta parte, el psiquiatra también va a ayudarnos. Necesitamos un apoyo emocional, un apoyo de un psiquiatra para que evalúe si este paciente decide o quiere dar un cambio en su vida. Si este paciente no está dispuesto a dar su cambio, no podemos ayudarle porque no nos va a cumplir con la dieta. Así es. Entonces, ahí vienen los problemas. Hay muchos factores y yo sé que esta es una enfermedad y aparte de todo eso, doctor, mucha gente pues entra en un proceso de dieta muy riguroso, deja de comer muchas cosas y entra en un proceso muy sacrificado que muchas veces queda afectado psicológicamente. Entonces, cuando ya un paciente agota todos estos recursos y cuando ya lo ha hecho todo en términos de lo que puede ser la alimentación, entonces podríamos estar pensando en esa posibilidad. Sí, entonces ahí viene la cirugía bariátrica. Gracias a Dios, la cirugía bariátrica se habla de que el riesgo es mínimo de 0.01% por debajo de una cirugía de apéndice o una colecistectomía. O sea que el riesgo es mínimo, pero cuando el riesgo existe, y se lo digo a todos los pacientes, es cuando el paciente falla, es cuando el paciente no lleva las recomendaciones del lugar. Entonces, en este momento, el paciente debe ser bien orientado previo a la cirugía, por eso colocamos dietas muy parecidas a las dietas postquirúrgicas previo a la cirugía, dígase una semana antes de la cirugía.
Como te decía, aquí se añaden 6 médicos más, al cual el endocrinólogo, el neumólogo, el cardiólogo, vamos a hacer una endoscopía previa para ver ese estómago por dentro, para ver si hay alguna patología, alguna úlceras o algo de que no sé, que contraindique la cirugía. Okay. Como tomamos tanta precaución, por eso que el índice o el porcentaje de riesgo es bastante mínimo. Entonces dijo algo muy interesante. Esta cirugía, si no se toma la prevención adecuada, podría desencadenar en alguna otra complicación. ¿Y cómo es este proceso? Sí, el paciente, por ejemplo, después de la cirugía va a estar en una dieta líquida de 21 días. Este paciente, claro está, él va a ser fácil de llevar esta dieta porque el paciente queda con un estómago como de un niño de 4 años, es un estómago solamente de un 15%. Estamos hablando de que hay una reducción. ¿Cómo es el proceso? Sí, hacemos una resección con un corte del 85% del estómago y esta parte se extrae. Toda la vía de alimentación continúa normal. Lo único que se va a permitir, el volumen de alimento que permite es mínimo solamente de un 15% y por eso el paciente rebaja. Hay algo que hay que destacar, que en una parte del estómago que se llama fondo, en el fondo gástrico se produce algo que se llama grelina o hormona del apetito. Esa hormona del apetito es la que le produce ansiedad al paciente cuando está en dietas. Por eso es que vemos pacientes que tratan dietas y dietas y dietas, pero es que esta le provoca ansiedad y usted va inconscientemente a la nevera a abrir y a prepararse a lo que sea. Bien, vamos a dar la oportunidad, doctora, a recibir una llamada que tenemos en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, salud. Sí, ¿con quién estamos por ahí? Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta para el doctor? Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Sí, le escucho. Dígame su pregunta. Es para dar muchas gracias porque fui operada por el doctor. En 8 meses he rebajado 130 libras. Tomaba 2 pastillas, una para el corazón, una para la presión. Ya gracias a Dios me la quitaron. Gracias. Qué bueno. Va evolucionando. Sí, eso es parte Un testimonio, qué bueno. De los testimonios que tenemos y agradecemos la llamada de nuestra paciente. Otra de las cosas que vamos viendo en el camino de esto es que el paciente que usa pastillas para la presión, como es el caso de la joven, o pastillas para la diabetes, el paciente resulta que de 2 o 3 pastillas o llega a no usar nada o a reducirla hasta media pastilla, o sea que es bastante bueno. Porque es entendible que si mejora la obesidad, exacto, mejora todo el factor, de todas las enfermedades añadidas. Así es que es muy interesante. Es bastante bueno. Entonces, doctor, ¿a qué edad se contempla y cuál es el tipo, el blanco de público que puede reunir las condiciones para ser candidato a una cirugía de esta naturaleza? Sí, el blanco de público es, la cirugía es permitida en un paciente de 16 años hasta los 65. Hombre o mujer, no importa el sexo, si es permitida la cirugía, pero las indicaciones son pacientes que múltiples dietas supervisadas y que han fallado o ejercicios, entonces, y el paciente, usted va a una evaluación física donde hacemos una división de peso sobre altura y este número da por encima de 30, dígase, se cataloga como obeso, entonces sí, ofertamos lo que es la cirugía bariátrica, pero hay algo que hay que destacar en nuestra consulta, le orientamos al paciente, le decimos, esto no es una cirugía de magia, esto no es algo que usted entra por esta puerta, se hace un hemograma y vamos al quirófano. ¿Pero por qué? Porque debemos preparar a este paciente para que las cosas surjan y cursen bien. Por lo tanto, el paciente, luego de que pasa todos los exámenes, es aprobado la cirugía por 6 médicos, entonces sí, vamos al procedimiento y lo hacemos vía laparoscópica o vía mini laparoscopía, que ya es la nueva temática de cómo hacer esta cirugía. Y estamos viendo de que el paciente, ahí tenemos unas imágenes en la TV donde vemos que el abordaje
es mínimo, e incluso se habla del puerto único, como tenemos aquí en el monitor, donde se habla también que se habla de scarless o una incisión única, donde todos los instrumentos entran por el ombligo, por la cicatriz umbilical, y luego de todo esto, pues cerramos el ombligo y que todo queda normal como estaba. O sea, que no es una cirugía invasiva, Sí. ni muy... Sí, la es invasiva, pero es dentro. O sea, el paciente le recordamos que dentro de la cavidad hay una cirugía mayor. Ok. Por lo tanto, ahora lo que nos están pasando es que como tratamos de evitar hacer tantas incisiones, Ok. el paciente entiende que no tiene una gran cosa dentro, una Pero gran sí. cirugía dentro, Pero pero sí, sí. sí le hacemos la salvedad de Ah, esto, sí. porque así abusa de la cirugía, Ok. entonces así abusa del posquirúrgico y no se cuida, entonces ahí viene la complicación, entonces Ok. siempre hacemos esta salvedad. Bien, hay algo muy interesante, doctor. Usted decía que luego de que se hace el proceso de la reducción en el estómago, queda como si fuera un niño de 4 años. Entonces, me pregunto si esta condición no tendría alguna repercusión en términos de lo que es la adaptación del paciente, bueno, porque un paciente que viene de una costumbre de comer en exceso, de la ansiedad y de todos estos procesos, entonces, ¿cómo puede, qué tendría que significar para el paciente tener que ajustarse a ese nuevo cambio? Porque es muy dramático, Sí, ¿verdad? muy buena la inquietud y por esto colocamos al paciente previo a la cirugía la misma dieta o muy parecida Ah, a la perfecto. dieta postquirúrgica para que él vaya ensayando la nueva dieta. Con la salvedad, recuerde que él va a tener un estómago de casi de un niño de 4 años, lo pongo como ejemplo, pero puede ser hasta menos, pero él se va a llenar bastante. Si, doctor, una paciente me dijo, doctor, pero líquidos, 21 días, doctor. Yo, sí, mi niña, lo que recuerda que te vas a llenar con facilidad, con una compota, con 4 onzas apenas. Entonces sí es llevable la dieta. Otro detalle, esta reducción, ya hay que adaptarse a un nuevo régimen de alimentación, no implicaría que entonces el paciente se vea expuesto a carencias de nutrientes o puede llegar a adaptarse, porque también esto Bien. podría significar otra preocupación. Sí, mira, excelente pregunta y te digo que en lo que es la manga gástrica, porque recordemos que la cirugía bariátrica es el sinnúmero de procedimientos o tipos de procedimientos que existen para tratar la obesidad, dentro de los cuales hay lo que son restrictivos como la manga gástrica. Okay. En la manga gástrica no cambiamos ningún patrón o orden de cómo se comunica o cómo va bajando el alimento. Simplemente resecamos una parte del estómago. Aquí no va a haber o muy poco déficits alimenticios y eso lo vamos a tratar con el endocrinólogo. Ahora sí, con el bypass o puente, sí ahí vamos a tener mucho déficit alimenticio, pero ya este paciente o este procedimiento lo estamos dejando para el paciente que tiene un descontrol hormonal, un descontrol con la diabetes, un descontrol por más de 5 años, entonces sí califica para el bypass. Ese es un paciente que usted le dice, usted pregunta, mi niño, ¿tú prefieres tomarte un multivitamínico o inyectarte insulina? Y te va a responder multivitamínico. Ay, claro que ¿Entiendes? sí. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces ahí ponemos en una balanza y decimos, sí, este paciente califica para bypass. Qué bueno. O sea que la manga es superior al bypass. Bueno, actualmente. yo sé que cuando hablamos de la bariátrica, la gente, bueno, toma su miedo, quiere tomar sus precauciones, pero también implicaría un proceso de adaptación y de reinventar pues un nuevo estilo de alimentación para poder recibir no solo los nutrientes, sino mantenerse también. Sí, de eso se trata. Incluso el paciente se mantiene con nuestro servicio y con la endocrinóloga del servicio hasta un año, donde va a alcanzar el peso ideal o el peso normal. Pero recordar que el paciente, todo lo que coma, va a ser en pocas porciones. Y por lo tanto, si lo poco que está entrando, pues que sea de calidad. Exacto. Y ahí vamos. Hay otro punto
que no quiero dejar de mencionar, y es que luego de este proceso, ya sabemos que es una cirugía delicada y que tiene sus implicaciones, el paciente cuenta con la garantía de que no va a verse expuesto a ser objeto quizás de la obesidad, tiene que tener alguna prescripción de por vida. ¿Cómo ese proceso para mantener la coherencia con lo que es el proceso de la cirugía y todos esos detalles? Sí, mira, te cuento que yo califico, a veces a modo de broma le digo a los pacientes, que los únicos dos enemigos que tenemos los cirujanos bariátricos son los refrescos o las bebidas carbonatadas y los dulces. Okay. Porque recuerda que dentro de este nuevo estómago, el refresco y los dulces sí caben. Sí. Pero un dulce puede tener la cantidad de calorías como de la caja de una caja de pizza. Okay. Entonces sí, debemos evitarlos. Estos son los enemigos de nosotros, los cuales van a provocar que el paciente regane peso en ya 2 o 3 años luego. Pero el paciente, ya que pasó por este proceso, y si es bien orientado, gracias a Dios, actualmente no tenemos el primer paciente, ni que haya sido sometido a una cirugía plástica luego de este procedimiento, porque ya evitamos la flacidez mandando al paciente al gimnasio a hacer pesas, no cardiovascular, pesas. Okay. El paciente va a perder 1 libra a media libra por día. Entonces ahí evitamos el fracaso. Y la otra orientación para evitar que caigan los dulces y en las bebidas carbonatadas. Bueno, yo creo que cualquier persona, doctor, que sea candidato para esta cirugía tendrá que hacerse responsable de poder preservar y asumir los riesgos, y no más que riesgos, sino un nuevo estilo de vida que sería lo que más beneficiaría. Yo sí quisiera que antes de irnos, doctor, usted pueda pues dar algunas coordenadas donde conseguirlo, y sobre todo ese mensaje a todas las personas que están sobrepeso, de que puedan acercarse a mejorar su salud, porque ya sabemos que la enfermedad de la obesidad puede entrar al traste con muchas posibilidades de desarrollar enfermedades en el organismo. Sí, antes de dar mis datos, te cuento que la obesidad es la segunda causa de muerte prevenible. La primera es el fumar. Entonces la obesidad ya es una pandemia. Así que es. Debemos cuidarnos. Nuestros datos o nuestros números y como a la gente le gusta tanto comer sí. Los chicharrones y todo aquello, entonces yo creo que viene muy bien el mensaje. Nuestro teléfono de contacto es el 829-760-5722. Estamos en la Clínica Abreu, en el consultorio 105 a la orden. La asistente se llama Yaritza. Bueno, yo creo entonces, doctor, que hemos sido coherentes desde el principio y lo bueno es que podemos celebrar que, como bien dice usted, puede tener la certeza de que va a quitar ese peso de encima sin que hayan muchas complicaciones en los pacientes y en las personas que lo ameriten, ¿verdad? Así es, cuente con eso, y cualquier paciente que quiera buscarnos en las redes, en nuestras redes son Dr. Núñez Santana. Ok, perfecto, pues muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, y ya tenemos que continuar con más de nuestro contenido. Yo espero que usted durante esta tarde pueda seguir compartiendo con nosotros nuevas experiencias y muchos temas de interés que todavía faltan, así que seguimos con más.